habíamos quedado? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Oli, oli, oli. Ya, entonces cualquier cosa yo voy a apagar mi cámara nomás. Pero de momento parece que estamos de pana. Ya, chiquillos, entonces, hasta el bloque anterior habíamos quedado aquí. Esto fue el último que vimos. Donde llegamos a la conclusión de que si la base del logaritmo y la base del argumento eran iguales, el resultado de dicho logaritmo era simplemente el exponente que íbamos a tener. Eso fue lo último que dijimos. Espero de corazón que Seba pueda haber entrado. No sé si no lo veo por ahí. Chicos, entonces, buenísima. Bacán, bacán, bacán. Chicos, veamos estas propiedades de acá. Miren, atención a esto. Fíjense, chiquillos, fíjense, que nosotros vamos a resolver este logaritmo. Miren. Supongamos que tenemos que resolver, perdón, el logaritmo en base 2 de 128. Aquí por nosotros ya lo podemos calcular, tenemos que buscar a cuánto llevar 2 para que nos dé el 128. Y empezamos. 2 elevado a 1 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces el logaritmo vale 7. Pero, el 128 nosotros lo podemos desglosar, lo podemos escribir como 8 por 16. Y eso es lo que está acá. Está como escrito al revés. Pero bien, es 8 por 16. Y si no me creen, multipliquemos 16 por 8. 6 por 8 es 48. Reservo 4. 8 por 1 es 8. Y 4 son 12. Entonces, sí, eso está bien. Lo puedo escribir así. Entonces, como lo puedo escribir así, voy a reemplazar ese número, el 128, perdón, por 8 por 16. Y apareció esto de acá. Y no olvidar que ya sabemos que eso es igual a 7. Ya, eso es la explicación de lo que se hizo en la primera línea, chiquillos. Tomamos el 128 y lo desglosamos en una multiplicación y lo escribimos así. Nada más que eso. Ahora, el objetivo de esto es encontrar otra propiedad. Si se dan cuenta, chiquillos, yo podría calcular el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base de 16 por separado, que son estos números que están acá, destacados en amarillo. Ese de ahí y ese de ahí. Entonces, si yo calculo esos logaritmos por separado, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, y el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Ah, y aquí, miren, fíjese que parece que hay una relación que podemos encontrar acá. Fíjense que si yo tomo ese número y lo sumo, me da ese número de ahí, po. ¿Cacharon eso, no, chiquillos? Que el resultado de los logaritmos por separado, sumados, me da el logaritmo original que estábamos calculando. Entonces, si yo sumo esos resultados, me da el resultado del logaritmo original. Entonces, aquí aparece una propiedad, chiquillos. Si yo sumo esos logaritmos, si yo sumo esos logaritmos, me debería dar el logaritmo que estoy destacando acá, con esas flechitas. Entonces, aquí es donde entra en juego una gran propiedad que aparece mucho en la prueba de transición, chiquillos, que la estoy destacando acá en un recuadro abajo. Si yo tengo una multiplicación adentro del logaritmo, la puedo separar en una suma de logaritmos. Echen el calibre de esa propiedad, chiquillos. El logaritmo de una multiplicación se separa en una suma de logaritmos. ¿Qué parte no entendió Valentina? Tiene que decirme idealmente en qué parte se perdió. Ah, ya no. El último ejercicio, es que Valentina no es que sea un ejercicio aparte, es una continuación. Mira, lo voy a hacer con otros números, ¿te parece?
Ya, miren, atentos a estos chiquillos, que quizá aquí se entienda un poquito mejor. Miren, resolvamos este logaritmo. ¿Cuánto nos da ese logaritmo, chiquillos? Eso da, yo lo calculamos hace un rato. Da 2, ¿cierto? Da 2, ya, bacán. Pero el 25, nosotros lo podemos desglosar en 5 por 5, ¿o no? Lo podemos desglosar en 5 por 5. Y eso va a seguir dando 2. Atención a las cosas que voy a escribir aquí en el asterisco de acá arriba. Chiquillos, ¿cuánto vale el logaritmo en base 5 de 5? Sí, puede ser otra, Tomás, pero aquí se eligió convenientemente esa multiplicación. Eso da 1, ¿cierto? Y miren acá, esto quizás suene como muy trivial, pero miren, ese 2 yo lo puedo escribir como 1 más 1, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, miren esto de acá. El logaritmo en base 5 de 5 por 5, que es igual a 2. Yo lo puedo escribir como que es igual a 1 más 1, ¿cierto? Porque el 2 lo separé en 1 más 1. Pero yo sé que ese 1 es esto, po. Entonces, miren, cada uno yo lo voy a reemplazar con lo que yo encerré ahí en ese óvalo. Entonces, esta es la propiedad, chiquillos. La propiedad es que si yo tengo una multiplicación, esta de acá se separará en una suma. Eso es lo que dice la propiedad Valentina. Valentina creo que había preguntado. Pero eso es lo que dice la propiedad. Una multiplicación adentro se separará en una suma de logaritmos. ¿Se entendió ahora sí mejor con este ejemplo? Ya, solo como una acotación, lo que dijo el profe es tremendamente útil, ¿ya? Él dijo que esta propiedad era súper utilizada en la prueba y es porque de repente, chiquillos, va a pasar que no tengo una base con un número, o sea, un argumento con un número. Podría tener un argumento con alguna letra, ¿cierto? Combinado con el álgebra. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9a, con a un número positivo. Entonces yo no sé cómo calcular eso porque me complican las letras, ¿cierto? Yo sé que 3 elevado a 2 es 9, entonces yo sé ahí también que el 9 está multiplicándose con él. ¿Cómo aplicaría la propiedad en este caso? Separo, ya digo el logaritmo de 9, conservo la base, y digo que eso es, ¿cierto? Más el logaritmo de a en base 3. Y yo sé que el logaritmo de a no lo puedo calcular porque no tenemos idea de cuál es el valor de a. Pero sí conocemos ese logaritmo, el logaritmo de 9 en base 3. ¿Cuánto nos da? Eso, bien. Excelente, Victoria. Entonces queda como 2 más logaritmo de a en base 3. ¿Cuál es la conclusión? Que nosotros vamos a poder descomponer logaritmos, ¿cierto? Y no es solo útil cuando yo tengo números, sino que también cuando tengo letras, cuando lo combino con el álgebra. Ya voy a poder hacer esta descomposición. Calculé el logaritmo de 9 y el logaritmo de a en base 3 queda expresado, ¿sí? Ahí tal cual lo dejó el profe al final. Sí, eso se pregunta harto. De hecho, se pregunta más de lo que quisiéramos. No se pregunta mucho, chiquillos, en la prueba. ¿Ya? Entonces, es súper importante lo que dijo la profe, chicos, porque de verdad, yo creo que se tiró el torpedo, el tip acá, porque se pregunta caleta, se pregunta muchísimo. ¿Ya? Así que, gracias, profe, se mandó con esa explicación. Sí, que la profe tenemos todo pauteado ya, pues. No. Sí, sí, atentos, chicos, con esos torpedos que están muy buenos. Oye, y lo bacán de acá es esto, pues miren,
como tenemos un es igual acá, la propiedad funciona en ambos sentidos. Es decir, que una suma yo la puedo juntar en un producto. También la puedo hacer en el otro sentido. Entonces, miren acá, chiquillos. Cachen lo que voy a hacer ahora. Supongamos que tenemos que calcular esta suma de logaritmos. Miren, el logaritmo en base 6 de 2 más el logaritmo en base 6 de 3. Fíjense, chiquillos, que si yo los busco por separado, no tengo idea cuánto dan, po, porque tengo que buscar a cuánto llevar 6 para que me dé 2 y exploté. Y a cuánto llevo 6 para que me dé 3 y quedo las mismas. Pero la propiedad funciona en ambos sentidos. Así que, así como el producto se separa en suma, la suma yo la puedo juntar en un producto y decir que eso es logaritmo en base 6 de 2 por 3. Entonces, fíjense, lo que estaba separado, ahora lo juntamos. Y aquí yo resuelvo esa multiplicación que está dentro. 6 y un 6 acá. Y aquí busco a cuánto llevar 6 para que me dé 6. ¿Y 6 elevado a cuánto es 6? A 1. Como dice ahí el Seba. Entonces, fíjense, chicos, que la propiedad funciona en ambos sentidos. La multiplicación en el argumento se separa en suma. Y la suma se junta en una multiplicación. Siempre y cuando tengamos la misma base. Si no tenemos la misma base, solo podemos llorar. Ya, chiquillos, entonces esa propiedad se pregunta mucho, aparece galleta en la prueba. Así que no lo olviden, no lo olviden. ¿Ya? El producto se separa en suma, la suma se junta en un producto. Ya, pero acá es donde viene como la parte fea de todo esto, que es cómo se van a buscar, cómo van a buscar que ustedes se equivoquen en la prueba, chicos. Porque hay unos errores muy comunes que aparecen mucho en la prueba, chicos. Por ejemplo, ¿qué error muy común uno puede cometer? Nosotros, por ejemplo, podríamos cometer el siguiente error. Supongamos que yo tengo acá el logaritmo en base ya 2 de 4 por 8. Ya, supongamos que tenemos esto. Un error muy común, y lo voy a escribir en rojo para que se destaque. Al tiro ya escribo Rafaela, dame un segundito, mira. Al tiro. Un error muy común es separar esto como un producto de logaritmos y escribirlo así. Este es un error muy común, separar el producto en productos. Y eso está malo, eso no se puede hacer. El producto se separa en suma de logaritmos. Así que ese error, por favor, chiquillos, no lo cometan, porque en la prueba de transición va a estar eso como distractor. ¿Qué otro error es muy común? Exactamente, Victoria. Otro error muy común, chiquillos, es separar la suma. Es decir, si yo tengo una suma interior del logaritmo, separarlo en una suma de logaritmos. Eso también está malo. La única propiedad, chiquillos, que podemos tener es la que voy a escribir acá abajito a pedido de la Rafaela. Chiquillos, propiedad. Si yo tengo el logaritmo de base A de cierta multiplicación, eso lo podemos separar en una suma de logaritmos de igual base. Lo podemos separar en una suma. Ahí está, Rafaela, la propiedad. Ya escrita como formalmente. De hecho, voy a poner aquí un corazoncito para que no se nos olvide. Ya, chiquillos, y como dice ahí Victoria, esta propiedad es únicamente para cuando tenemos la misma base. Ya, chiquillos, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas?
Hay consultas, hay consultas. Si no hay, podemos avanzar nomás. Acuérdense que ustedes pueden sacarle fotito a esto y claro, si yo tengo una suma de logaritmos, lo puedo juntar en un producto. Y si tengo un producto, lo puedo separar en una suma, como ustedes pueden ver acá. Porque la propiedad funciona en ambos sentidos, po. ¿Cómo se llama la parte que es el resultado de la potencia, pero en logaritmo? Ah, ya, eso es, por ejemplo, cuando... perdón. Cuando tenemos, mira, Rafaela, creo que lo que me preguntó usted, creo, es esto. Ya. Usted me pregunta por eso, creo que es eso, o nada que ver. ¿O te refieres a esto? Ah, ya, el B se llama argumento. Argumento. Se llama argumento Rafaela. Argumento del logaritmo. N es el valor del logaritmo. Y A es el valor de la base. Se llama base. Ya, y si no tuvieras la misma base, Marilyn, ahí tienes dos opciones. Tres opciones. Una es resolver por separado. Dos, hacerte bolita y llorar. O la tercera es ocupar una propiedad que se llama cambio de base. Que hay una propiedad que nos permite cambiar la base de un logaritmo a una que nos convenga. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando porque nos quedan varias cositas que revisar. Entonces aquí tenemos unos logaritmos que vamos a calcular, entonces usando la propiedad del producto. Entonces, chiquillos, 243 es 9 por 27. Entonces 243 lo vamos a reemplazar como 9 por 27, como podemos ver acá. Por eso ya conocemos la propiedad, pues. Sabemos que el producto lo podemos separar en una suma. Así que en realidad toda esta parte yo me la saltaría, esta de acá, porque en realidad ya sabemos la propiedad. La propiedad nos permite separar el producto en una suma. Entonces, separarlo es más fácil de calcular. ¿Ya? Podemos separar y calcular por separado. Lo mismo pasa, por ejemplo, en este de acá abajo, en este de aquí. 16 por 4, en el argumento se puede separar en una suma de logaritmos, es decir, en el logaritmo de 16 más el logaritmo de 4. Esto se llama el logaritmo del producto Valentina. Es que depende, en algunos ya dicen la suma de logaritmos, otros dicen el logaritmo del producto. Y aquí están abajo, mira, chicos, estas son las dos cosas que tienen que anotar. El producto, como ya mencioné la profe, se separa en suma. Y análogamente, la división se separa en resta. Lo voy a escribir yo mejor porque no se ve muy bonito. A, B, A, B. Miren, si yo tengo, por ejemplo, que resolver este logaritmo en base 3 de un noveno. Yo veo ese logaritmo y quedo así como, ay, ¿qué hago con esta cosa? Chiquillos, acá adentro tenemos una división. Entonces, así como el producto se separa en suma, la división se separará en resta. Y esto puede ser como un logaritmo en base 3 de 1 menos el logaritmo en base 3 de 9. El segundo logaritmo lo podemos resolver, pues. Eso es 2. La pregunta es, ¿cuánto nos da este logaritmo, chiquillos? ¿Alguien me puede decir cuánto da ese logaritmo? El logaritmo en base 3 de 1. ¿Cuánto dará? 1, 0, 1, 0, 0.
Veamos. Vamos acá arriba, me voy a hacer un recuadro para que lo calculemos. A ver, tengo el logaritmo en base 3 de 1. Sabemos que nosotros buscamos a cuánto elevar 3 para que nos dé 1. Y aquí nosotros tenemos que recordar las propiedades de las potencias. Chiquillos, ¿se acuerdan que había una potencia que elevado a algo siempre nos daba 1? De hecho, yo me acuerdo que la profe lo dijo esa vez. A0, A0. Entonces, es un 0 acá, po. Era 0 los que me dijeron 0. Chiquillos, lo que sea elevado a 0 es 1. Menos el 0, pero eso ya es otro tema. Pero en este caso eso vale 0. Por lo tanto, todo esto vale 0 menos 2, lo cual es menos 2. Sí, genial, se acuerdan muy bien de la materia. Eso me agrada mucho. Bien, chiquillos, bien. Y aquí tenemos otras propiedades que son las siguientes. Chiquillos, miren esta de acá, por favor. Esta propiedad, yo la verdad, no, no me gusta que se la aprendan así, porque en realidad estas dos propiedades son la conclusión de otra. Son la conclusión de otra propiedad. Así que les recomiendo que estas no las anoten, porque significaría que memoricen más cosas. Prefiero, chiquillos, que veamos la otra propiedad que es como más grande. Sí, estas, de verdad, chicos, yo les recomiendo que no las tengan. Anoten mejor la que vamos a ver ahora. Perdón, la que vamos a ver, perdón, en unos minutitos más, porque no nos queda casi nada. Ya. Veamos estos logaritmos. Veamos estos logaritmos de acá. Tenemos el logaritmo en base 2 de 4096. Ya, y aquí se agitaron con, con el número. Para ver, chiquillos, ¿cuánto nos da el logaritmo en base 2 de 4096? Ya aquí se puede calcular de varias formas. Pueden descomponer el 4096, pueden resolver la potencia, o sea, resolver nomás el logaritmo directamente, pueden escribir ese número como potencia, pueden tener hartas alternativas acá, chiquillos, que podríamos, con las cuales podríamos trabajar. Aquí yo lo que haría sería simplemente aprenderme las potencias de 2. Chicos, yo les recomiendo que se aprendan las potencias de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, al menos hasta el 2 elevado a 12. Chiquillos, Connie, ¿tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O levantó la manito sin querer? Bueno, en todo caso, chiquillos, esto es 12. 2 elevado a 12 es 4096. Aquí la recomendación es que ustedes se lo aprendan. Ah, ya, lo pasó a llevar nomás. Que se los aprendan. Que se los aprendan. En todo caso, igual es mala onda que pregunten por un logaritmo así. Miren, en la B, ¿qué podemos hacer? La recomendación para la B es que separen la división en una resta. Que esto nos quede como el logaritmo en base 4 de 1 menos el logaritmo en base 4 de 256. Y que los calculen por separado. Acuérdense, la división se puede separar en una resta. La división se puede separar en una resta. ¿Ya? ¿Y cuánto dan esos logaritmos por separado, chiquillos? ¿Cuánto nos dan esos logaritmos? ¿Es 0 menos 4 o no? No, pues a ver, Sebastián, cuidado. ¿Qué estás calculando? El primero de ellos es 0. Y el segundo es 4. El segundo es 4. Así que nos queda un 0 menos 4, lo cual es menos 4. Lo voy a volver a escribir acá. Profe, no sé si usted tendrá algún tip
para hacer el primero, además de memorizarse las potencias de 2? Hay un juego que se llama 2048. No sé si alguien de acá lo ha jugado. Es un jueguito que hay que formar pareja y siempre va formando potencias de 2. Hay que formar el 2, el 4. Búsquenlo ya. Es un juego entretenido para aprenderse las potencias del 2. Como que, sí, como que tienes que ir moviendo. Es de celular. Es de celular, creo. Sí, igual, ya Es de escucho como celular. rara la. Puede ser en internet. Se voy a apagar la cámara de nuevo. Oye, Es la bacán tía ese lo juego. juega, pero es súper útil. Ya de Sí, verdad sirve. igual, yo lo juego también a veces. Cuando estoy como esperando en los recreos. Lo juego. María, ¿por qué 0 - 4? Excelente pregunta. Tomás levantó la manito. Si tienen. Usted me preguntó ya. Mira, aquí lo voy a resolver. ¿Puede bajar la manito nomás, Tomás? Mira, ahora ya voy a responder. De partida que ustedes saben que ya lo podemos tomar esa división, perdón, y separarla en una resta, ¿cierto? Tomo la división, lo separo en resta. ¿Cómo está acá? Ahora yo tengo que resolver cada logaritmo por separado. Entonces resuelvo el primero y yo busco a cuánto llevar 4 para que me dé 1. Entonces aquí recordamos las propiedades de las potencias. Y ese 4 se tiene que estar llevando a 0 para que nos dé 1. Recuérdense de la propiedad. Cualquier número llevado a 0 es 1. Entonces el primer logaritmo vale 0. 0 vale ese. Ahora tengo que resolver el otro. Logaritmo en base 4 de 256. Entonces busco a cuánto llevar 4 para que me dé 256. Y aquí voy probando, pues chicos. 4 elevado a 1 es 4, no me sirve el 1. 4 elevado a 2 es 16, no me sirve el 2. 4 elevado a 3 es 64, no me sirve el 3. 4 elevado a 4 es 4, 16, 64 y 64 por 4 es 256. Esos 4. Entonces el otro logaritmo vale 4. Por ende, 0 menos 4 y nos da el menos 4 que apareció ahí. Ya Mariana dice que gracias. Y Tomás, ¿cachaste ahora o no? Tomás. ¿Me puede confirmar, por favor? Porque 0, porque tienes que hacer la resta, po. Quítale 4 a 0. Es por eso te da el menos 4, vos, Tomás, porque a 0 ya estás quitando 4. Entonces te da menos 4. Ahí sí, ya. Buenísima. Ya, la C, yo creo que está de más hacerla porque ya la hicimos. Parece que la C ya está hecha. La hice yo en el ejemplo. En la C, lo que se hizo fue, voy a borrar esto. Ahí sí. Fue juntar la suma en una multiplicación. Nos queda el logaritmo en base 6 de 6 y eso nos da 1. Ojo que en la C solo podemos juntarlo porque la base es la misma. Si aquí hubiera sido, no sé, un 5, no lo podemos juntar. Para que lo tengan presente. Tiene que ser la misma base. Oye, ¿cómo hago la D? ¿Cómo hago la D, chiquillos? Porque aquí las bases son fracciones. Y no hemos visto ninguno con fracciones. Veamos un truquito. Mire. Truquito para hacer esto. Al menos esto es un truco que ocupo yo para hacer esto de acá. Que es lo siguiente. Miren, cada uno lo vamos a resolver por separado. Yo tengo acá el logaritmo en base un cuarto, un base un medio, discúlpenme, de 4. Entonces, yo debo buscar a cuánto llevar el un medio para que nos dé 4.
Pero si todavía no lo... ¿Te refieres a la B, Connie? Pero si lo expliqué recién, pues. ¿O te refieres a la D? Porque la D la estoy haciendo recién. Pero la C no tiene fracciones, Connie, po. Connie, la C no tiene fracciones. Solamente tomamos la suma y lo juntamos en un producto. Y claro, quizás si te referías a la B, es lo que dice la profe. Ya lo voy a explicar de nuevo, chiquillos. Voy a explicar la C de nuevo. Sí, lo que ocurre acá con la C, recuérdense que tenemos esta propiedad, pues mira, teníamos esta de acá, que si yo tengo una multiplicación, eso lo podemos separar en una suma. Eso es lo que dice la propiedad. Pero la suma, a su vez, yo la puedo juntar, porque es un es igual, pues la propiedad funciona para ambos lados. Tienes que pedirme permiso para eso, David, porque están usando nuestra imagen. Chiquillos, la suma se puede juntar. Entonces, miren, pues, en el fondo lo que tengo acá es esto. Tengo un logaritmo en base 6 de 3 más un logaritmo en base 6 de 2. Entonces, fíjense, tengo el lado derecho de la propiedad en la C. Entonces, lo junto, pues. Chicos, lo puedo juntar así. ¿Se dan cuenta que es la misma propiedad? Solamente que ahora lo estoy leyendo de derecha a izquierda. Nada más que eso. Y ahora simplemente resolver la multiplicación. 3 por 2 es 6. Y aquí yo busco a cuánto elevo 6 para que me dé 6. Y ese cuánto es 1. Y por eso en la C da 1, chiquillos. Por eso da 1 en la C. Ahí sí. Ahí sí. Benjamín y Connie, que ustedes habían preguntado, ¿es por la C? Ya. Veamos la D ahora. Ya. La D no la hemos hecho. Bueno, bacán. Y sí, chiquillos, miren, lo que pasa acá es que las clases son grabadas, pero es para uso como interno, por así decirlo. No son grabaciones que se compartan a los estudiantes. Asimismo, ustedes no tienen permitido como grabar por Zoom las clases. De hecho, aunque lo intentaran, no podrían hacerlo. Pero nosotros no tenemos cómo saber si que ustedes están usando algún programa como ilegal para hacer las grabaciones. Así que nada que podamos hacer nosotros ahí, realmente. Ya, dicho eso, entonces, bueno, no pueden grabar las clases ustedes, chiquillos. Dicho eso, vamos a ver un truquito para hacer las D. Sí, guiño, guiño, no pueden grabar. Miren, vamos a hacer ese por separado. En el fondo acá tenemos un medio elevado a algo que no sé. Y eso me tiene que dar igual a 4. Chiquillos, ¿se acuerdan ustedes que había una forma para dar vuelta a una fracción? Mira, Tajani, vamos a hacer lo contrario. Mira, no respóndame lo que le estoy preguntando. ¿Cómo yo puedo dar vuelta a una fracción? Lo llevamos a un número negativo. Chiquillos, cuando yo doy vuelta a una fracción, no, Benja, no lo multiplico por -1. Le cambio el signo al exponente. Le cambio el signo al exponente. Entonces, ese 1/2 yo lo puedo dar vuelta a 2 para que quede como un 2. Pero al hacer eso, nuestro exponente debe cambiar de signo. Debe cambiar de signo. Entonces, miren, 2 elevado a ¿cuánto es 4? 2 elevado a 2. Pero aquí hay un signo menos que le pusimos porque dimos vuelta a la base. Entonces, en realidad, nuestro exponente no es 2, es
menos 2, porque tuvimos que ocupar un signo menos para dar vuelta a nuestra base. Así que todo eso vale menos 2. Vale menos 2. Entonces, por eso el primer logaritmo, el de acá, vale menos 2. Mire, vamos a hacer el otro también. El otro es el logaritmo en base 1/3 de 81. Y yo no sé cuánto vale eso. Pero el 1/3 yo lo puedo dar vuelta. ¿Se dan cuenta que yo puedo dar vuelta al 1/3? Lo puedo dar vuelta y que quede como un 3, pero al hacer eso, le tengo que poner un signo menos al exponente. Ahora bien, 3 elevado a ¿cuánto es 81? Empiezo a calcular. 3 elevado a 1 es 3, elevado a 2 es 9, elevado a 3 es 27, elevado a 4. A 4. Pero hay un menos afuera. Así que en realidad el valor de ese logaritmo es menos 4. Es menos 4. Entonces, ese truquito acá, chiquillos, es agregarle el signo menos para dar vuelta a la base. Nada más que eso. Entonces aquí, si continuamos resolviendo, sería ya el menos 2 menos el menos 4 más 5. Ese menos con el menos se cambia más, así que quería menos 2 más 4 más 5. Y eso nos da 2, 7, si no he calculado mal. Entonces, chiquillos, ustedes pueden dar vuelta a una fracción si le ponen un signo menos al exponente. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Porque tienes que hacer la suma, po, Scarlett. Te falta hacer la suma entre los números nomás, po. Mira, tienes menos 2 menos 4 más 5. No, pues chiquillos, miren, miren, a ver. El menos con el menos se cambia a más. Menos 2 más 4 es 2. Y 2 más 5 es 7, po. Se estaban comiendo un signo. Se estaban comiendo el signo menos. Ya, chiquillos, veamos lo último del logaritmo. No, no. Veamos lo último del. Ah, claro, te quedó le pusiste como menos 2. Pero no, pues es un menos 2 más 4. Te queda el 2 positivo. Chiquillos, las últimas propiedades que nos quedan. Últimas propiedades porque quiero que veamos algo de porcentaje también. Pero chiquillos, ¿hay alguna duda de momento? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Recuerden, chicos, que pueden preguntar cuando ustedes quieran. ¿Ya? Si tienen alguna duda, háganla nomás. No se queden con las preguntas. Ustedes saben que la profe es un amor de persona y tiene toda la disposición de responderles. Yo también. Así que pregunten nomás. Ya, chicos, queda como una propiedad que es una de mis favoritas, que es el logaritmo de una potencia. Ya, acá hagamos una mini pausa. Chiquillos, atentos a esto. Supongamos que yo quiero resolver acá el logaritmo en base 2 de 8 elevado a 3. Tengo que resolver eso, ¿ya? Pero, ¿cuánto es 8 elevado a 3? Tendría que empezar a multiplicar 8 por 8 y después por 8 de nuevo, ya me empezó a dar flojera. Entonces, atención a esto porque este es el camino para construir una propiedad. Miren, 8 elevado a 3 es lo mismo que decir 8 por 8 por 8. Definición de potencias.
Oye, pero tengo una multiplicación adentro. Espérame un poquitito. Que quiero estornudar, parece. Ah, qué terrible. Ya. Tengo una multiplicación adentro. Entonces, ya no me salió el estornudo. Qué horrible. La multiplicación adentro, nosotros lo podíamos separar en una suma. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta es una de las propiedades que vimos hoy día. El logaritmo de 8 por 8 por 8, yo lo puedo separar en una suma de esta forma. Más esto de acá. Hasta el momento, ¿me creen eso o no me lo creen? ¿Me creen o no me creen? Solamente ocupar las propiedades. Chicos, pero miren, ¿cuántas veces se está sumando ese logaritmo? ¿Que se dan cuenta que se está sumando 3 veces? Entonces se está sumando 3 veces, pues así que esto de acá es lo mismo que decir 3 veces el logaritmo en base 2 de 8. Y aquí pasó lo interesante. Ese 3, que es el exponente, es el mismo 3 que tenemos acá abajo. Es el mismo 3 que está acá afuera. Esto de acá se llama, chiquillos, el logaritmo de una potencia. Y esta propiedad, chicos, me permite tomar un exponente y ¡pum!, patearlo, sacarlo afuera del logaritmo. Cosa que sea más fácil de calcular. Miren, calculemos esto ahora. Esto va a ser 3 por... ¿Cuánto vale ese logaritmo? Logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y mire, yo voy a destacar acá para que no se nos confundan los 3. ¿Y 3 por 3 es 9? ¿Resolví el 8 elevado a 3? No. Pero puedo ocupar esta propiedad para sacar el exponente para afuera. Bonita. Ya, este es el camino a seguir, pero lo que nos importa a nosotros es la conclusión. Miren acá, chicos, otro ejemplo. Tenemos que resolver el logaritmo en base 7, y aquí quizás se entienda mejor la importancia de esta propiedad, de 49 elevado a 8. No me voy a poner a resolver el 49 elevado a 8 porque es un número ridículamente grande. Pero ahí dije, oh, ya, pero el 8 lo puedo sacar. El 8, que es nuestro exponente, lo puedo tomar y sacarlo afuera del logaritmo. Y que esto quede como 8 por logaritmo en base 7 de 49. Oh, maravilloso, po. Ahora resuelvo el logaritmo. Y eso me da 2. Y 8 por 2 es 16. Calcule 49 elevado a 8. No tengo idea cuánto da eso. Pero sé que el logaritmo da 16. Porque yo puedo tomar el exponente y sacarlo como un número que multiplique a nuestro logaritmo. Maravilloso, ¿no? Uy, a la Rafaela le encantan las letras, parece. Sí, obvio. El 2 es porque resolví el logaritmo por Scarlett. Mira, fíjate que acá yo debo buscar a cuánto yo llevo 7 para que me dé 49. Y 7 elevado a 2 es 49. Por eso salió ese 2 que estoy abajito. Ya es porque es la resolución del logaritmo. ¿Ya, Scarlett? Ya, y pongámosle letras, ya, pongamos letras porque a Rafael le gustan mucho las letritas. Miren, ¿qué es lo que dice esta propiedad? La propiedad nos dice que si yo tengo una potencia al interior, no me rayen, chiquillos. Yo sé que a veces uno pasa a hacerlo con está con el celu, y ahí lo desactivé.
Si tengo un logaritmo en base a de algo elevado a un p, esa p sale multiplicando a nuestro logaritmo. Y ya con esto vamos a ir finalizando con lo del logaritmo, chiquillos. No, no se preocupe, Katy, no se preocupe. Ya, pero miren, esta propiedad tiene más relevancia todavía. Miren. Supongamos que ahora queremos calcular este logaritmo. Y aquí ya que se ponga más fea la cosa. Ya tengo un logaritmo en base 3. Cuando te pidan ejemplos como este, pues vale, mira, si tenía un ejercicio como ese, se aplica. O cosas como esta de acá. Miren, atentos a esto, por favor, chiquillos. Supongamos que yo tengo aquí que resolver el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 9. Y aquí ya se empezó a poner fea la cosa, así, ay, raíces y cuestiones raras. No desesperen, chiquillos. Miren, vamos a hacer un paso intermedio. Ustedes recuerden que yo les enseñé hace un ratito, en conjunto con la profe, que las raíces se pueden escribir como potencias. La raíz cúbica de 9 es lo mismo que decir, perdón. Ya, creo que sí, me comí una vez. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Perdón. Me había comido la. No, muchas gracias, Carlito. Chiquillos, entonces, lo siento. Es que es la hora, es muy temprano todavía para mí. Chiquillos, la raíz cúbica de 9. A ver, díganme ustedes, ¿cómo podía escribir eso como potencia? Eso queda como 9 elevado a algo, ¿no? ¿Cómo quedaba escrito eso? Su forma de potencia. A un tercio. A un tercio. Lo dijimos hace un ratito nomás. ¿Cierto? Raíz cúbica de 9 es lo mismo que decir 9 elevado a un tercio. Exactamente lo mismo. Entonces, miren, acá lo que voy a hacer es escribir esa raíz como 9 elevado a... qué feo, 9. 9 elevado a un tercio. Es como un pasito intermedio que hacemos. Y ahora fíjense, de aquí en adelante es la misma propiedad. ¿Cuál? Tengo un exponente, así que yo pateo afuera del logaritmo. Solamente que en este caso el exponente es una fracción. Pero da lo mismo, sigue siendo un exponente. Lo sacamos nomás. Un tercio. Por lo que nos queda en el logaritmo. Y ahora simplemente debo resolver este logaritmo. ¿A cuánto llevo 3 para que me dé 9? A 2, ¿cierto? Entonces en el fondo me queda un tercio por 2. Y un tercio por 2 no es otra cosa más que 2 tercios. Entonces miren acá lo bacán de esta propiedad, pues. Me sirve para resolver logaritmos con raíces. Es hermosa esa propiedad. Entonces yo creo que es de las mejorcitas que tenemos en logaritmo. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, chiquillos, por favor, acá. Miren, vamos a resolver el logaritmo de una potencia Sofía. Logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 4. Ya, tenemos nuestro pasito intermedio. Hay que transformar esa raíz a potencia. Entonces, ¿cómo nos queda esa raíz, chiquillos, escrita como potencia? Si me pueden decir ustedes.
La raíz quinta de 4. ¿Cómo queda eso escrito en forma de potencia? Ya queda como 4 elevado a un quinto. Listo, terminamos el pasito intermedio, así que ahora ocupemos nuestra propiedad de potencia. Ese es un quinto por el logaritmo en base 2 de 4. Es decir, esto será un quinto por lo que vale ese logaritmo. 2 elevado a cuánto es 4, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4. Entonces nos queda un quinto por 2, lo cual es 2 quintos. María, es por lo que dijimos en el bloque anterior. Mira, lo voy a escribir acá abajito en verde. La verdad es que yo dije que cualquier raíz lo podíamos escribir como una potencia, donde el exponente era una fracción, donde el índice es el denominador de dicha fracción. ¿Te acuerdas que lo dijimos hace un ratito, no? Ya, por eso entonces queda como 4 elevado a un quinto. Ya, es por eso que yo escribí ahí en verde. Ya, entonces, chicos, la propiedad que es relevante aquí es la que voy a estar destacando acá arriba. Esto es lo importante, que si yo tengo el logaritmo de una potencia, el exponente sale multiplicando al logaritmo. Ahora, en algunos libros y en algunos lados aparece el logaritmo de una raíz, pero es memorizarse otra fórmula que en realidad no es tan necesario. Mientras ustedes recuerden cómo transformar una raíz a una potencia, están salvados. O como es la propiedad que está pintadita ahí en amarillo nomás. Ya, necesito saber si es que hay dudas, si es que hay preguntas, chiquillos. Necesito saber si es que hay dudas, si es que hay preguntas, chiquillos, si no, para ir cerrando ya esta parte, porque creo que veamos algo de ejercicios. Todo clarito entonces? Creo que estaba respondiendo, estaba mandando un inbox. Entonces voy a borrar acá porque quiero que vean esto. Porque aquí, por ejemplo, aparece esto como si fuese una propiedad. Miren, ya, chiquillos, miren, entonces, fíjense acá. Aquí, por eso yo no quiero que esto se memoricen como una propiedad, porque aquí tenemos la fórmula para transformar una raíz a una potencia. Esta como es la fórmula para hacerlo. Acá tenemos la definición del logaritmo. Y miren, y esto, Rafael, a usted que le encantan las formulitas, lo cual no es malo, por si acaso no es una crítica. Miren, esto de aquí es lo que nosotros vamos a conocer como el logaritmo de una raíz. Y tiene su propia fórmula. Pero nosotros ya acabamos de ver que para qué me voy a memorizar esa fórmula, siendo que podemos ocupar el logaritmo de una potencia, tomar el exponente y sacarlo. Ya, vamos a ver unos ejercicios chiquitos entonces ahorita. Ya.
Atención, este ejercicio nos pregunta, ya son como preguntas tipo pruebas, son esas como preguntas raras que hacen ahora. Miren, si el logaritmo de A, perdón, si A vale eso y B vale eso, ¿cuánto vale la suma entre A y B? Y aquí, ojo que nos vamos a ocupar estas propiedades directamente, pero miren esto de acá. Lo que debo hacer es sumar A con B. Entonces, sumémoslo. No nos queda otra aquí. Tengo el logaritmo en base a un sexto, o eso es un 6 se supone, más de 2, me faltó el 2 acá, más el logaritmo en base a un sexto de 3. Por si acaso, si se fijan acá, en el enunciado no tiene paréntesis y yo sí le pongo paréntesis. Es irrelevante en realidad, tío, pero yo le pongo paréntesis solamente para identificar bien quién es la cantidad, pero que identificar bien quién es el argumento. Chiquillos, ¿qué podíamos hacer acá? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué podíamos hacer acá? Vimos una propiedad hoy día que nos permitía trabajar con eso. Multiplicar el 2 con el 3. Exactamente. Entonces lo juntamos todo en una multiplicación. Ups. Ya voy a escribir un poquito mejor, chicos, porque me estaba poniendo un poco en la mano, pero puedo aguantar un poquito más. 2 por 3. Y eso nos da el logaritmo en base a un sexto de 6. ¿Y cuánto da este logaritmo? ¿Cuánto da ese logaritmo, chiquillos? Acuérdense que yo les dije antes que había un truquito. El truquito era dar vuelta. Ah, bien, 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 bien. Se acordaron, se acordaron. Era dar vuelta a la base y le cambiábamos el signo al exponente. Eso nos queda como un 6 elevado a menos algo. Bien, se acordaron. Ese algo es 1, pero con el menos de afuera daba menos 1. Bien, bien, chiquillos. Súper. Entonces, fíjense que aquí como que se mezclaron varias cositas. Y eso es porque los ejercicios pueden aparecer con las propiedades mezcladas. Aquí mezclamos la propiedad del logaritmo del producto junto con el truquito de dar vuelta a la base. Entonces, bien, pero se acordaron, se acordaron. Y eso me encantó. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Otro ejercicio, a ver. Veamos este. Ya, y aquí se puso fea la cosa. Ya, lo primero que hay que hacer acá, lo primero es resolver qué rayos tenemos adentro. Resolvamos eso primero. Entonces aquí tengo el logaritmo en base 2. ¿De qué cosa? 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda 4 menos 1. Acá abajo tengo 2 al cuadrado que es 4. 4 más 2. Eso me queda entonces un logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 4 menos 1 es 3. Y 4 más 2 es 6. O sea que nos quedó el logaritmo en base 2 de la raíz de. Acuérdense que aquí lo importante es achicar, 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 achicar en 3 sextos y que eso nos quede como un medio. Y ahora sí podemos ocupar nuestro truquito, pues chiquillos. Tenemos una raíz cuadrada. Chiquillos, la raíz cuadrada de un medio es lo mismo que decir un medio elevado a un medio. Es eso. Es un medio elevado a un medio. Entonces, nuestro pasito intermedio, porque escribía con rojo delante, ¿se acuerdan? Que era tomar esa raíz y escribirla como si fuese una potencia. Y acá sigamos con el exponente. El exponente que estaba en el argumento, yo lo tomo y lo pateo, lo saco para afuera del logaritmo.
¿Cuál un medio? ¿El de abajo, el de la base o el del exponente Yami? Porque hay dos un medios. Está ese y está ese. ¿El de la base? Ah, porque hay 3/6. Lo tienes que simplificar, pues. Mira, 3/6 simplificado por 3. 3 dividido 3 es 1. Y 6 dividido 3 es 2. Y por eso nos quedó un medio. Porque 3/6 está simplificado. Que lo que pasa es que si no lo simplificábamos, iba a ser horrible de trabajar. Siempre que sea conveniente. Yo digo, yo tengo creencia Ignacia, de que en la mayoría de los ejercicios hay que simplificar, pero hay algunos casos bien puntuales donde no te conviene. Pero en la mayoría hay que simplificar. ¿Dónde yo no simplificaría? En probabilidades. En probabilidades yo no simplificaría hasta el final. Ya, pero siempre hay que simplificar. ¿Me escuché mal? Me voy a apagar entonces. Ya, si me sigo escuchando robótico, me avisan, chiquillos. Igual yo hablo medio robótico a veces. No, ahora me estoy compartiendo con Entel, así que sería momento Entel. Ya, pero ahora sí me escucho de pana, ¿o no? Sí, 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 ahora sí. Ya, bacán. Chiquillos, entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos la propiedad de nuestro exponente, po. El un medio que está en el exponente, lo sacamos como un medio que multiplica el logaritmo. Ya, acá, arribita, miren, chiquillos. Acá arriba. ¿Cuánto vale este logaritmo? Fíjese acá que estamos mezclando otra propiedad. Tengo el logaritmo de una división. El logaritmo de una división se separaba en una... ¿Cómo separábamos la división, chiquillos? En resta, ¿cierto? Y nos queda como el logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 2. Maravilloso, maravilloso. Yo ya estaba haciendo señales con las manos y después me acordé que tenía la cámara apagada. Ya. ¿Cuánto da cada logaritmo por separado, chiquillos? ¿Cuánto nos da el primero? Da 0 menos 1 el otro. Entonces nos queda como un 0 menos 1. Y ahí 0 menos 1 es menos 1. Espera, ¿cuál Daniela? Espérate. ¿El de la base o el del exponente? Ah, porque la raíz cuadrada es lo mismo que decir elevado a un medio. Que transformamos acá esto, lo transformamos a potencia, Dani. Y eso nos queda como un medio elevado a la raíz, que es un medio. O sea, elevado a un medio por el tema de la raíz cuadrada. Ya, para allá quiero llegar, Rafaela. Para allá quiero llegar. Ya, mira, la Rafaela dijo algo importante, pero mira, para allá quiero llegar. Pero déjame continuar acá. Ya sabemos entonces que eso nos da menos 1. Y como nos dice el Seba y la Ignacia, al final multiplicamos un medio por menos 1, y después nos da menos un medio. Pero mira aquí la Rafaela nos dice otra forma de hacerlo. Dice, profe, ¿por qué tengo que hacer esa resta? Lo puedo hacer de otra forma. Miren, aquí ocupamos las propiedades, ¿no? Pues la definición. 2 elevado a cuánto es un medio. Chiquillos, y esto es definición de potencia. 2 elevado a menos 1 me da un medio. Entonces yo lo puedo hacer así directamente.
Lo que pasa es que no a muchos les acomoda trabajarlo de esta manera. Entonces, si pueden ocupar las propiedades, ocúpenlas nomás, chiquillos. Es su decisión. No hay un único camino de hacer las cosas, chiquillos. Hay varios caminos. Son ustedes quienes deben escoger la forma que más se les acomode para hacer los ejercicios. ¿Ya? De hecho, siempre hay como 2 o 3 formas de hacer una pregunta. Ya, jóvenes, de todas formas, igual acá abajo va a aparecer el desarrollo más como bonito. Miren, atención al desarrollo que está acá abajo. Aquí obviamente resolvimos todo lo que había que resolver. Y hasta aquí lo mismo que nosotros hicimos. Se transforma a potencia y en un medio se sacó. Aquí se reemplazó directamente el logaritmo por un -1. Y llegamos igual al mismo -1/2 eh, que nos dio como resultado final. Chiquillos, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, chiquillos, entonces, les vamos a dar ahora el pase a la profe Tami, porque quiere decir unas cosillas. Profe, ¿va a compartir algo usted? Sí, yo comparto. Ya, entonces voy a dejar de compartir, vamos a hacer un intercambio de roles ahora, De así que roles. ahora yo me voy al chat. Ya, Ya, chiquillos, todos. solamente para recordarles lo que ya se ha dicho, este contenido igual lo volvemos a ver después en el programa anual, así que no se preocupen. Por supuesto que la idea es que lleguen súper secos y secas al programa anual. Y lo que vamos a hacer ahora para cerrar esto de logaritmos, porque yo sé que siempre les cuesta un poquito logaritmos, es ver una pregunta, ya una pregunta de Emre, para que vayan bajando ahí la ansiedad y vean cómo efectivamente nosotros aplicamos los logaritmos para la prueba. ¿Se ve lo que estoy proyectando, cierto? ¿Me confirman si se ve? Perfecto, súper. Ya, entonces esta es una pregunta donde teníamos que aplicar logaritmo. Dice, si se considera que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5. Pregunta, ya, esto es una pregunta extra. ¿Cuál es la base de estos dos logaritmos? Del logaritmo de 2 que está ahí, del logaritmo de 3. ¿Cuál es la base? Excelente. Ah, cuidado, la base. Si no hay base, la base es 10. ¿Ya? No aparece la base, entonces la base automáticamente es 10. Ya era solamente una pregunta para saber cuánto recordaban del contenido de la clase. Ya, bien, si no hay base, la base es 10. Ojo, yo no me tengo que aprender estos valores, me lo entregan en la pregunta. Yo ni siquiera sé cómo calcularlos. Alguien me preguntó, profe, ¿pero cómo se calcularía eso? Ya no hay que calcularlo, sino que el ejercicio me dice cuánto es. Y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes valores es igual a logaritmo de la raíz cuadrada de 6? Entonces, este es como el típico ejercicio donde yo tengo dos logaritmos y quiero conocer uno nuevo. Entonces vamos a jugar un rato con el logaritmo de la raíz cuadrada de 6. Según lo que hemos visto en esta clase, ¿qué podríamos hacer ahí con la raíz cuadrada? Según lo que hemos visto en esta clase, ¿qué podríamos hacer con esta raíz cuadrada? Voy a marcar con otro color, pasar la potencia. Bien, bien, súper. Voy a marcar ahí con rojo los números que no escribimos, ¿cierto? Raíz cuadrada de 6 elevado a 1. Esos números no se escriben. Yo los escribí con rojo para poder guiarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que proponen ahí los chiquillos, efectivamente, pasar la raíz a potencia. 6 elevado a 1 medio. Perfecto, muy bien. Y ustedes ya saben qué pasa con este exponente. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, ¿qué hacemos con el exponente? Eso también ya lo hicimos en algún ejercicio. Efectivamente, se patea, se deja fuera, ¿cierto? Me olvido un rato del exponente y puedo dejarlo afuera del logaritmo. O sea, 1 medio por logaritmo de 6. Voy a hacer una pequeña pausa porque
Aquí estamos repasando todo lo que hemos visto en clase y por supuesto que si hay alguien que esté perdido, hable ahora, ¿ya? Transformamos la raíz a potencia, la potencia nos queda fuera del logaritmo, eso siempre lo podemos hacer. Y yo el logaritmo de 6 sigo sin poder calcularlo, pero ojo, yo conozco el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Claro, sería base 10, Rafaela, exactamente. Y yo no sé calcularlo, no, sigo sin saber, porque no sé 10 elevado a qué número me da 6, como que me cuesta calcularlo. Entonces yo me voy a preguntar qué relación tiene el 6 con el 2 y el 3. ¿Qué relación hay entre el 6, el 2 y el 3? ¿Los puedo multiplicar? A ver, 3 por 2, ¿ya? 3 por 2, o 2 por 3, es igual a 6. ¿Sí? Efectivamente. Yo porque sé que tengo que relacionar el 2 con el 3, porque esos son los logaritmos que conozco, ¿cierto? El logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Entonces yo sé que el 2, el 3 y el 6 están relacionados. Y cuidado, Seba. Ahí se adelantó y parece que le pasó algo. Se saltó ahí una propiedad. Entonces voy a mantener el logaritmo ahí 1/2 por logaritmo. Y en vez de 6 nos quedaría 2 por 3. ¿Y qué pasaba cuando yo tengo el logaritmo de un producto? Esto lo podíamos separar, ¿o no? Sí, eso se puede descomponer. Sí, por eso le decía ahí al Seba que se le había pasado algo. Cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, puedo sin ningún problema separar eso en dos logaritmos. Voy a abrir un paréntesis acá. Logaritmo de 2 más, ahí suma, logaritmo de 3. Y ya no tengo el 6, tengo ahí la suma de dos logaritmos más pequeñitos. ¿Hay alguien hasta aquí que esté perdido? Cuéntame ahora. Hemos aplicado todas las propiedades que hemos visto en clase. ¿Sí? Aplicamos lo de la potencia, la raíz, descomponer el logaritmo de la multiplicación se descompone en suma. Y ahora viene la parte final, como el paso brillante, ¿cierto? 1/2, ojo, aquí hay una multiplicación, ¿cierto? El 1/2 multiplica a este resultado. Entonces yo digo, pero el logaritmo de 2 en el enunciado dice que es aproximadamente 0,3 y yo reemplazo con ese valor sin ningún problema. ¿Ya? Yo asumo esa aproximación que me da el enunciado y digo, el logaritmo de 2 es 0,3. Más el logaritmo de 3, que según el enunciado es 0,5. Y ahí ustedes ya lo terminan, ¿cierto? Ustedes ya saben cuál es, en este caso, el orden de las operaciones. Ahí cuéntenme cuánto les da. A ver si llegamos todos al mismo resultado. Ya bien, Tajani, súper bien. Bien también Rafaela, Derian, Vicenzo, Victoria. Excelente. Nosotros podemos hacer la suma acá. 0,3 más 0,8. O sea, 0,3 más 0,5 que nos da 0,8, ahí sí. Y el resultado, que no me acuerdo quién lo entregó en fracción, está excelente, pero las alternativas están en decimal. Por lo tanto, me conviene hacer esta división, que era 0,4. Perfecto, muy bien. Entonces, chiquillos, súper importante que para la prueba, ¿cierto? Nosotros conozcamos todas las propiedades, ¿ya? Aquí estamos viendo por qué era útil saberse todas las propiedades, ¿ya? Y esta es más o menos la forma en la que nosotros resolvemos este tipo, entonces, de ejercicios, ¿ya? ¿Todo clarito hasta ahora? Se usó de todo, pues se usó todo, ¿ya? Por eso está interesante este ejercicio.
Bien ahí a los que llegaron a la respuesta correcta. Felicitaciones. Súper, súper bien. Ya, yo con esto podemos ir cerrando entonces la parte de logaritmos. Excelente. Súper. Ya, ahí está, por si alguien quiere sacarle pantallazo, fotito. Y volvemos al profe. Chiquillos, entonces, muy buen ejercicio se sacó la profe ahí. Siempre entra uno como esto, por si acaso. eh, a- y uno, yo les voy a mandar aquí como yo alcancé a sacar el pantallazo, así que si me permiten un segundito, lo voy a estar buscando por mientras. Y la profe creo que lo va a compartir de nuevo, ¿no? Creo que lo está compartiendo, ¿no? Alcanzo, ¿no? ¿Dónde está? Se guardan imágenes. Esta imagen acá. Perdón, yo hablando, pero Chicos, ya lo ahí mostré, lo ya lo estoy mostré. mandando. Sí, la cosa era que Ya, pero- ya está, ya lo había mandado. sí, sí, yo como que la veía mover la boca y dije, ¿qué pasó? Se me pegó a mí. No, ya estaba muteada. Ya, bueno, sí, o sea, ahí la profe se mandó pero pedazo de tips porque realmente ese tipo de preguntas se hacen mucho y se ocupa todo. Se ocupan todas las propiedades. Fíjense que aquí usamos la de las raíces, la de sacar el exponente, la de la multiplicación. Inclusive trabajamos un poquito con números decimales y incluso estuvo metido hasta el papo mudas entre medio por el tema de la jerarquía de las operaciones. Entonces hay de todo acá, chiquillos. ¿Ya? Así que grande, profe, se pasó con ese ejercicio. Y ya, chiquillos, ya para ir cerrando, bueno, la próxima semana es nuestra última clase. Sí, Amanda, como es nuestra última clase, vamos a hacer ejercicios y vamos a ir como retroalimentando todo. Podríamos hacer ejercicios de modelos de años anteriores, por ejemplo. No podemos hacer de pruebas de años anteriores porque no las tenemos, ya no están a nuestra disposición. Pero sí tenemos los modelos de EMRA de años anteriores, así que podríamos sacar preguntitas de ahí. Pero lo que sí o sí tenemos que ver también, y que fue una decisión que tomamos en conjunto con la profe, y por eso estamos mandando sus inbox, es que porcentaje lo vamos a ver la próxima semana. Ya no ahora porque logaritmos es demasiado, era demasiado, pero la idea era que quedara lo más claro posible. Y por lo que estuve leyendo en el chat, al parecer sí se entendió bacán. Así que me alegra mucho eso, chiquillos. Entonces, de momento, no dejaré queda una patita de porcentajes, porque ya la próxima semana terminamos con todo. ¿Ya? Queda solo porcentaje, que es algo que se agregó el año pasado. Entonces, chiquillos, ya para ir cerrando, agradecerles obviamente a todas y todos por su participación.